Bueno, en este vídeo tutorial vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar nuestra posición GPS para localizarlo en un mapa de Google Maps. Vamos a reutilizar código que ya hemos utilizado en otra ocasión para hacer uso del sensor de la antena GPS y así poder obtener nuestra latitud y longitud, y a eso le vamos a añadir la inclusión de dicha posición en un mapa. Entonces, como vemos, tenemos en este proyecto un activity principal en el que lo que hacemos en primer lugar, cargar un layout, y en dicho layout debemos tener definido el mapa sobre el que vamos a cargar la posición. Para trabajar con mapas se utiliza la etiqueta fragment, y en el atributo class debemos indicarle la ruta completa de paquetes en donde está definido, en este caso, la clase support_map_fragment. Esta clase se utiliza cuando queremos utilizar los mapas con compatibilidad en versiones en las que todavía no estuviera disponible. En caso de que no quisiéramos tener en cuenta la compatibilidad, en lugar de utilizar esta clase, utilizaríamos la clase map_fragment. Nosotros en principio vamos a dejar esta clase. Es importante que si decidimos utilizar esta clase en todos los sitios donde instanciemos el mapa, utilicemos siempre la misma. A la hora también de importar las librerías, siempre importemos la misma. Si no, nos va a dar seguramente un fallo. Una vez que tenemos definido el layout con el mapa, lo que hacemos es instanciar dicho mapa. Es decir, rescatamos mediante el getSupportFragmentManager, que es el gestor de fragmentos, buscamos un fragmento cuyo ID se llama RIDMap, así es como le hemos puesto en el atributo ID, lo vemos aquí. Y mediante el método getMap obtenemos una referencia al mapa. La variable mapa es una variable de tipo Google Map. Esta clase es la que define el mapa de Google. Bien, a continuación lo que hacemos es, vamos a obtener la posición GPS del usuario. Como esto puede ser un proceso que puede tardar unos segundos, para evitar que el usuario se quede esperando y no vea que la aplicación se queda sin hacer nada, lo que vamos a hacer es lanzar un Progress Dialog, que es un diálogo que muestra un spinner dando vueltas con un mensaje. En este caso vamos a poner como título del diálogo localización y como descripción esperando localización. En el momento en que nosotros obtengamos esa localización, lo que haremos será ocultar este cuadro de diálogo, ya lo veremos más adelante. A continuación lo que hacemos es instanciar el objeto de tipo LocationManager. Este objeto es necesario en caso de que nosotros queramos obtener la posición, la localización del usuario. Ya veremos ahora, cuando definamos la forma de rescatar la posición, que podremos hacerlo de diferentes métodos, o bien mediante internet, mediante la red, mediante el proveedor de red, mediante GPS, mediante diferentes métodos. Para poder implementar esa localización, como vemos en la cabecera de nuestro activity, tenemos definida la interfaz LocationListener. Es decir, al implementar esta interfaz vamos a ver que estamos obligados a sobreescribir unos métodos que tendremos que implementar. Entonces, como decimos, obtenemos el servicio de localización y a continuación, sobre esa variable, invocamos el método requestLocationUpdate. Este método es el que va a registrar la localización en un periodo de tiempo que nosotros le vamos a ir marcando. Es decir, cada X segundos va a ir capturando la localización del usuario por si hubiera cambiado. En concreto, bueno, el primer parámetro que definimos es qué proveedor de localización. Aquí le estamos diciendo que utilice como proveedor el Network Provider. Es decir, utilizará la red, ¿vale? La red telefónica para saber dónde está posicionado el usuario. Se utiliza un método de triangulación. Pero podemos hacerlo también mediante, como hemos dicho, GPS Provider. Nosotros vamos a utilizar en este caso el GPS Provider. El segundo parámetro, indicado en milisegundos, es el tiempo que pasa entre muestra y muestra. Es decir, entre la captura de una localización y la siguiente. Tenemos que definir bien este parámetro en función de la urgencia que tenga en nuestra aplicación, porque
esto requiere también un consumo de batería. Es decir, no podemos poner a la ligera, bueno, pues para tener mayor precisión en cada momento ponemos medio segundo. Esto va a implicar un mayor consumo de batería, entonces es bueno que lo ajustemos a la urgencia que tenga en nuestra aplicación. Nosotros, por ejemplo, vamos a poner 2 segundos, pero simplemente por ver instantáneamente si realmente esto funciona, ¿no? El siguiente parámetro que le indicamos es la distancia mínima que ha debido recorrerse desde la anterior localización para que se tenga en cuenta ese nuevo valor. Es decir, si desde la última vez que se consultó la localización yo me he desplazado menos de 20 metros, quiere decir que se va a despreciar ese valor, esa nueva localización. Si yo me he desplazado, si a los 2 segundos que se vuelve a tomar una nueva muestra de localización me he desplazado más de 20 metros, entonces esa localización se tendrá en cuenta como válida. El último parámetro lo que indicamos es que se va a gestionar lo que es la localización, el evento escuchador de la localización se va a gestionar en este mismo activity, ya que, como hemos dicho, hemos implementado la interfaz Location Listener. Al implementar dicha interfaz, nos vemos obligados a sobreescribir este método, que es el método onLocationChain. Este método, como vemos, recibe como parámetro la nueva localización que se ha obtenido. Es un objeto de tipo location en el que tenemos varios parámetros como son la latitud y la longitud, que se obtienen, como vemos aquí, mediante estos métodos, getLatitude y getLongitude. Llegados a este punto ya habremos obtenido una localización del usuario. Por lo tanto, aquí podemos ya hacer desaparecer el cuadro de diálogo que marcaba un círculo de progreso en el que decíamos que estábamos esperando la localización. Es decir, la forma de eliminar ese cuadro de diálogo es mediante el método dismiss del progress dialog. En este punto, entonces, ha desaparecido el cuadro de diálogo y lo que tenemos que hacer es definir en el mapa un marcador. El marcador es un elemento que está asociado con un icono. Por defecto es el icono al que estamos acostumbrados a ver en Google. Es el icono de color rojo, la chincheta, ¿vale? Entonces, en principio, nosotros marcaremos de que nuestro marcador de posición, que es un objeto de tipo marker, inicialmente será nulo, de manera que la primera vez lo que haremos será añadirlo al mapa. Esto se hace mediante el objeto mapa, el método .addMarker, que recibe como parámetro un conjunto de opciones de marcador, que es un objeto markerOptions. En este objeto nosotros definimos la posición del marcador, que como vemos ya la hemos definido aquí, es un objeto de tipo latLong, que hemos instanciado con la posición de la latitud y la longitud en la que nosotros nos encontramos. A continuación le indicamos un título a esa posición, le hemos puesto aquí mi ubicación, por ejemplo, y le hemos puesto también una descripción, que es la latitud y la longitud en la que nos encontramos. Además le hemos puesto alguna propiedad, por ejemplo le hemos dicho que el marcador es dragable, esto quiere decir que lo podemos, haciendo un long click sobre el marcador, lo podemos arrastrar a cualquier punto del mapa, aunque, como vamos a ver en nuestro código, automáticamente ese marcador, en el momento en que se haga una nueva captura de una localización nueva, se va a volver a situar en el sitio donde estemos localizados. Además le podemos redefinir el icono que por defecto viene en Google Maps, que hemos dicho que es el icono rojo. Nosotros, por ejemplo, lo hemos redefinido obteniendo de la carpeta draguable un icono que tenemos que es el mismo que hemos utilizado para el icono de la aplicación. Entonces, estamos dentro de la primera condición del if, en el que por la primera vez creamos el marcador con todas estas opciones. Claro, no solo tenemos que crear el marcador, sino situarlo el marcador en el centro del mapa. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que hacemos es que mediante una animación de cámara hacemos que el foco del mapa se vaya hacia la latitud y longitud en la que yo me sitúo actualmente y con un zoom de 13. Ya hablaremos más en profundidad del zoom, pero bueno, un zoom de 13 digamos que es una distancia bastante cercana para ver dónde nos ha localizado.
En sucesivas veces en las que se haga una comprobación sobre la localización, hayan pasado más de 2 segundos y nos hayamos desplazado más de 20 metros, se volverá a invocar el método location chain, pero esta vez ya no entraremos en la primera condición del else, ya que el marcador no será nulo, porque ya lo habremos instanciado la primera vez, sino que entraremos en el else. Y aquí lo único que haremos será, sobre el marcador, cambiar la posición en la que se sitúa. Esto se hace mediante el método setPosition. Y le pasamos la latitud y longitud que hemos obtenido en esta ocasión. Igualmente, lo que hacemos es animar la cámara para que se vuelva a situar en el centro del mapa el marcador, con la nueva latitud y longitud. Como vemos, hay una diferencia entre el método que utilizamos la primera vez y esta, y es que la primera vez nosotros establecemos un zoom de 13 para acercarnos lo máximo posible a la superficie de la Tierra. En este caso, no hacemos eso. ¿Por qué? Porque puede ser que entre una comprobación de una posición y otra, el usuario cambie el zoom. Si nosotros recibiéramos aquí el zoom, sería un poco mareo para el usuario que continuamente nosotros le estuviéramos restableciendo el zoom a 13 si él lo quiere tener en otra posición el zoom. Entonces, lo que hacemos en este segundo caso es respetar el zoom que el usuario haya podido cambiar. Lo respetamos y no lo modificamos. Simplemente cambiamos la posición en la que se encuentra. Adicionalmente, hasta aquí estaría lo que es el código y la funcionalidad que queremos, pero adicionalmente vamos a comprobar que hemos hecho aquí un menú de opciones, ¿vale? Como recordamos que el menú de opciones lo creamos desde el método onCreateOptionMenu, indicando el elemento, el fichero XML de la carpeta de recursos menú, donde tenemos definido dicho menú. Nosotros hemos definido un menú, en este caso, en el que tenemos varios botones. En concreto, un botón para cada tipo de mapa. De manera que en el método onOptionItemSelected, en función de la acción que se selecciona en el menú de opciones, vamos a cambiar a un tipo de mapa u a otro. En este caso, como vemos, el método es siempre el mismo. Es el método setMapType, que lo que hace es modificar la forma en que visualmente se ve el mapa. El tipo normal, que se utilizan gráficos en 2 dimensiones. El mapa de tipo híbrido, que digamos que es la opción de satélite con la opción de gráficos conjunta. Luego tenemos la opción de satélite, que son fotos tomadas por satélite, de fotos reales. Y por último tenemos el MapType Terrain, que además de, digamos que es una simulación de cómo la superficie de la Tierra, ¿vale? Del relieve de la superficie de la Tierra. Nos permite distinguir, ¿vale? Puede ser a lo mejor para aplicaciones del ámbito de geodésico o de tema topográfico, en el que nos interese pues ver un poco los desniveles de la superficie de la Tierra. Y bueno, hasta aquí sería el tutorial de implementación de un mapa de Google con GPS. Sí, me gustaría recordar, aunque esto es propio de la configuración del mapa, que como siempre debemos tener una serie de permisos definidos en el manifiesto, como son el permiso de internet, acceso al estado de la red, el tema de poder consultar los servicios de localización, la escritura en la memoria externa para almacenar los ficheros temporales de los mapas, ¿de acuerdo? Así como tener definido también algunas etiquetas meta, como son el uso de la librería de Google Play Service, que debemos tener incluido en nuestro proyecto. Aquí, como vemos, lo tenemos en el Workspace importado y además lo tenemos marcado en las propiedades de nuestro proyecto, Android, lo tenemos aquí importado como una librería externa. Y por último, como no, la definición de nuestra API Key, que es un número único que debemos obtener del Google API Console. Pues hasta aquí el tutorial de uso de mapas con GPS.